Comenzamos el día de hoy con una nueva sesión de conversatorios de cine en la Biblioteca Nacional de Perú. Mi nombre es Jorge Mateo, soy programador de los ciclos de cine de la institución. Y bueno, el día de hoy continuaremos con este ciclo llamado La Mirada Documental, en el cual estamos presentando una pequeña selección que muestra el trabajo independiente de algunos cineastas peruanos. La temática que une estos documentales está justamente relacionada con la marginalidad, la discriminación y la exclusión. Bueno, el documental del cual conversaremos hoy es Sarita Colonia, La Tregua Moral. Este ha estado disponible en la plataforma YouTube desde inicios de la cuarentena, inclusive un poco antes. Quizá eso lo comentará en un momento Javier. Bueno, estamos también con el realizador Javier Ponce y el productor Sabino Álvarez, con quienes conversaremos en breve. Bueno, previamente vamos a hablar un poco de la película. La película narra la vida, bueno, la devoción que existe en el país hacia Sarita Colonia, este personaje místico rechazado por la Iglesia Católica por acoger a delincuentes, prostitutas, travestis y homosexuales entre sus muchos seguidores. Estos personajes durante las fiestas dedicadas a la Sarita se dan una tregua y viven hermanados, comparten gratuitamente comida entre ellos, se dan regalos y las rivalidades que existen entre estos grupos y los odios son dejados a un lado. Claro está que cuando la fiesta acaba, digamos, fuera del cementerio, que es donde se producen estas celebraciones, los prejuicios vuelven a la normalidad. Es un fenómeno muy social, muy llamativo, muy híbrido esta ciudad en la cual vivimos, ¿no? Bien, el presente también hay que comentar que es el primer largometraje de Javier Ponce. Eh, bueno, este documental, hemos conversado hace un momento con Javier, ha tenido un periplo bastante interesante, eh, ha, sido, eh, ha sido proyectado en diversos festivales, no solamente acá en el país, sino alrededor del mundo. Ha estado en la selección oficial del Festival de Cine de Lima, uno de los festivales de cine más importantes de nuestro país, y ha sido galardonado como mejor largometraje documental en el Festival de Cine de Trujillo. Esto también es un mérito bastante importante para un documental independiente, una producción que ha sido básicamente el trabajo de Javier haciendo, desdoblándose como realizador, camarógrafo, editor, y sus compañeros eh, como Sabino, ¿no? Que ha participado en esta producción, y entre otros, de manera gratuita, por una amistad que es bastante interesante cómo se maneja este tipo de cine independiente en nuestro país. Bueno, ahora vamos a dar la bienvenida a Javier y a Sabino. Comentaremos brevemente su trayectoria de ambos. En primer lugar, Javier él es psicólogo, de formación psicólogo, y también es escritor y cineasta. Tiene una trayectoria bastante interesante, bastante llamativa. Ha publicado 9 libros, 6 novelas, 3 de ellas en España, un libro de cuentos, otro de poesía, y bueno, ha colaborado en varios medios escritos, como Lucidez y el Diario Expreso, y en España ha participado en la revista Letras Libres y el diario El País. Asimismo, ha sido catedrático en la Facultad de Psicología, en las maestrías de Medicina y Educación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y bueno, puedo comentar que ha realizado varios trabajos, cortometrajes de ficción, y como investigador audiovisual tiene en su haber, además del presente documental, que es su primer largometraje, los documentales Perú en Danzas y Lucha Reyes, Carta al Cielo. Ambos son mediometrajes, los cuales han representado al Perú en diversos festivales internacionales, como el presente. Bueno, por otro lado, Sabino Álvarez es un personaje
es el productor de campo del documental, es un personaje joven que ha apoyado acá en esta película y en otros proyectos de Javier. Él ha estudiado fotografía de moda en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es diseñador de moda y estudia marketing en la UPC. Y ha trabajado en dirección de arte, producción de cine, ha sido vestuarista de teatro y ha participado como actor en la película peruana Sin Vagina Me Margina, una película muy interesante, una comedia muy interesante, tanto por la temática como por la independencia, cómo se ha producido y que inclusive la llevó a estar en las salas comerciales en algún momento. Bueno, bienvenidos Javier y Sabino, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Jorge, buenas noches y buenas noches a todo el público que está viendo esta transmisión de la Biblioteca Nacional del Perú. Hola Jorge, buenas noches a todos. Encantados de estar ¿Qué acá. tal? Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Bueno, esta pregunta es una pregunta que hacemos a todos nuestros invitados que asisten acá al Cineforum y quiero que sea como un preámbulo para hablar de su obra, del documental, ¿no? En primer lugar, me gustaría saber cómo inician en el mundo audiovisual. Y primero empecemos contigo, Javier. Habías estudiado psicología. ¿Cómo entraste a las artes, a la literatura, al cine? A ver, coméntanos. Bueno, yo al revés caigo en la psicología al final, después de haber hecho un recorrido por varias artes, pero en el mundo audiovisual sí, en realidad siempre me gustó. Yo creo que hay por ahí algunos videos de cuando era un poco más joven que hacía como si fuera youtuber, unas payasadas, antes de que existiera YouTube, ahora por ahí están subidas. Y entonces siempre me gustó la idea de poder comunicar con imágenes en movimiento y sonido. Y el primer documental que hago en realidad es un documental experimental que se llama Fumar, que representó al Perú en un festival de Japón. Era un documental completamente desquiciado que hice juntando pedazos de películas y de gente que fumaba, ¿no? Era un documental muy corto, como de 15 minutos. Y después vino el documental de la danza, de la historia de la danza contemporánea que se hizo para la Universidad Católica, y después la investigación sobre Lucha Reyes, que fueron 3 años de investigación para hacer una biografía de Lucha Reyes, que fue algo muy difícil de hacer por el material de archivo y porque no había realmente registro ni nada escrito respecto a ella. Y luego finalmente el de Sarita Colonia, que en realidad es una investigación de varios años, son como 20 o 30 años yendo a esta fiesta del cementerio y haciendo un registro a partir de como 8 o 10 años antes, ¿no? Que es cuando sacamos la primera cámara. Pero antes hemos estado yendo al cementerio para formar parte de la devoción, porque así muy fácil no te dejan grabar, ¿no? Es una cosa turística, digamos, es una fiesta religiosa, ¿no? Espiritual. Debes entrar en confianza, imagino, ya para poder entrar con una cámara y poderlos entrevistar. Sí, la primera vez que saco la cámara, saqué una cámara muy chiquita, estaba grabando con una cámara muy pequeña, saco la cámara y se me acerca un tipo y me dice, por si acaso yo soy ladrón. Ah, le dije, entonces aquí mi cámara corre peligro, yo corro peligro. No, me dijo, aquí no, pero afuera sí. Entonces ahí me di cuenta que había un documental, ahí me di cuenta que había un adentro y un afuera, y a mí me di cuenta que había algo que contar, ¿no? Ya luego él se ha hecho amigo nuestro, este señor que había salido de la cárcel y creo que ha vuelto a la cárcel, ¿no, Sabino? Sí, Jesús. Todo un personaje, realmente. Sí, sí, Ah, súper caramba. rico. Pero ya que Sí, estamos contigo, él en el documental, él cuenta que termina preso y que cuando llega a la cárcel y ve la imagen de Sarita Colonia se siente como en casa, ¿no? Se siente reconfortado de no haber caído en cualquier cárcel. Y no se sintió bueno, mal, sino todo lo contrario. qué bien, qué bien. Ya que estamos contigo ahorita, la cámara está contigo, Sabino, a ver, coméntanos cómo ha sido tu experiencia, cómo entraste acá al mundo audiovisual. Adelante. Bueno, yo también pasé por un montón de artes, al igual que Javier. Por ahí que trabajé en vestuario de teatro, en producción con Javier, dirección de arte con Javier también. Y más o menos quien me introduce a lo de Sarita Colonia es Javier.
Entonces me comentó de esta fiesta. Entonces yo le decía, no, no puede ser, Javier, de verdad. Y me dijo, sí, ya, vamos. Y así fue como fuimos. Fuimos y realmente era increíble, ¿no? Como la gente, todo este rito, era súper alucinante. Además, Bien, lo más importante ahí es que finalmente efectivamente se hace una tregua Ujú. y llamaba la atención que personajes que afuera no se hubieran juntado en la calle, ves a una señora que ve un delincuente o una travesti de estas muy llamativas y se cruzan Niños. a la otra acera, ¿no? Y en cambio ahí están haciendo cola porque le reparten a los niños mangos, bebidas, entonces se hace como que en ese espacio y durante ese tiempo todos los prejuicios y todo lo que nos separa y nos hace distintos desaparece y todos somos en ese momento hermanos en Sarita, ¿no? Entonces hay como una ausencia de las reglas sociales y un nuevo acuerdo que se establece en ese espacio, ¿no? Entonces eso es lo que nos llamó inicialmente la atención. Incluso policías, o sea, con delincuentes, o sea, los policías también están dentro de esta devoción. Es súper interesante cómo todas estas personas conviven en paz y armonía, ¿no? Y compartiendo. Súper interesante. sí, sí, y también es curioso, ¿no? Entiendo que también durante estas fiestas, inclusive la tasa delincuencial tiende a bajar, ¿es cierto esto? Efectivamente, tú sabes que la premisa del documental fue no usar voz en off porque es un culto autogenerado. Cuando tú pones voz en off, siempre termina siendo como la voz en off, la voz de Dios, ¿no? Así como La con guía. eco y como que la voz en off te dice lo que es verdad y aquí no hay ninguna verdad. Esto solamente es una pregunta. Sarita Colón es una pregunta constante. Entonces, la premisa inicial fue no usar voz en off. Pero dentro de la investigación, en el Ministerio del Interior, efectivamente vimos que en el Observatorio del Delito, durante esos días, bajaba la tasa del delito de 300 robos a 3 ese día, ¿no? Y al día siguiente volvían a subir a 600. Y estamos hablando del perdón, del 20 de diciembre, fecha muy cercana a Navidad, donde los robos se disparan, y del 1 de marzo, fecha en la que está por venir la campaña escolar en donde también se disparan los robos, ¿no? Y sin embargo ese día la tasa baja, pero no pudimos conseguir ni un solo policía a quien entrevistar y que nos dieran esta información. O sea, nos mostraban los cuadros y nos mostraban efectivamente la estadística, pero no hubo manera de entrevistar ni a un policía ni a nadie del Ministerio del Interior. Nadie quería aparecer en el documental. Y finalmente esa es una información que nosotros en los conversatorios la damos y la decimos, pero no aparece en el documental. Pero efectivamente ese día la tasa del delito baja porque están todos ahí festejando, ¿no? Incluso la rivalidad entre las bandas de los barracones, las bandas criminales, de los noles, los de Pachacútec y los de más allá, ese día también están todos en paz y se encuentran en ese espacio y nadie se agrede. Claro, es también curioso, ¿no? Porque la policía también representaría la oficialidad y el culto de Sarita, la misma Sarita y los devotos de Sarita son esto que se ha denominado como Perú no oficial. Y precisamente las fuerzas del orden, pues no encontramos declaraciones de ellos, pues, para oficiales dentro de tu documental. Me parece un dato muy No, curioso. el único reconocimiento oficial que recibió Sarita Colonia alguna vez fue que a la cárcel del Callao le pusieron Sarita Colonia. Pero luego la iglesia hizo un escándalo. Eso fue parte de un proyecto de desprejuiciar a las cárceles, quitarles el nombre, por ejemplo, Lurigancho. Eh, Cuando tú decías que vivías en San Juan del Lurigancho, Lurigancho la cárcel. Entonces le cambiaron de nombre a las cárceles y dentro de estos cambios de nombre San Jorge, Santa Mónica, a la del Callao, por obvias razones, le tocó llamarse Sarita Colonia. Y la iglesia puso grito en el cielo y dijo, Sarita Colonia no es santa. Entonces, la pobre Sarita Colonia tuvo su nombre en la cárcel del Callao durante un breve tiempo, pero ya igual todo el mundo llama a la cárcel Sarita Colonia. Y lo interesante es que la santa patrona de la policía
es Santa Rosa, ¿no? Que es la santa que pertenece a la clase alta, la santa blanca, la santa rica, y tenemos a esta otra santa no reconocida, mestiza, pobre, y que representa pues a los pobres y a los marginales y marginados, ¿no? Entonces hay esa oposición que también es divertida. O también hay otra cuestión en este tema de los cultos, ¿no? Que se va extendiendo poco a poco y también eso es lo que da a entender tu documental, que finalmente no solamente serían personajes marginales los que siguen a Sarita, sino finalmente ya se estaría extendiendo por los conocidos, los primos, los vecinos. Entonces, quizá también la devoción hacia Sarita se extendería a una clase, no lo digo en un corto plazo, ¿no? Pero quizá ya a futuro, una clase acomodada. ¿Cómo lo ves? O sea, en algún momento hay una mirada hacia Sarita Colonia, pero más de apropiación para usarla como personaje pop, pero no tienen ningún conocimiento de lo que hay detrás, ¿no? Ha habido algunos artistas que usan la imagen de Sarita Colonia para cholificarse, para tratar de decir que están en contacto con lo popular, pero no los hemos visto nosotros que vamos al cementerio desde hace 30 años, a ninguno de ellos ahí, jamás. ¿No, Sabino? Sabino te puede corroborar quién es el Ahí está. público que asiste al cementerio. A ver, por favor, Sabino. Hay ¿Cuál es de tu punto de todo, vista? en realidad. Vemos Cecilia Bracamonte, por ejemplo, que es la madrina, ¿no? Del, del mausoleo de Sarita Colonia. Después, este chico, Javier, ¿te acuerdas? El pata que era como que decía el horóscopo. Ah, sí, había alguna persona que salía en la televisión, también Hajimi, y Jimmy. también Hajimi, sí. Y hay muchos niños. Lo interesante también es que hay una serie hay muchos niños, lo cual por supuesto promete que en adelante la devoción de Sarita Colonia va a seguir presente, va a seguir funcionando, y la Iglesia Católica no la va a aceptar nunca dentro de su santoral, lo cual por supuesto agradecemos, porque el día que la acepte dentro de su santoral, pues va a perder ese influjo popular y esta cosa rica que tiene Esta de, diversidad, ¿no? y Sí. de personaje cercano, ¿no? Porque en el momento en el que la iglesia se apropie de Sarita Colonia, la va a tratar de sistematizar, va a decir esto sí, esto no, y va a suceder como sucede con el resto de santos, que para que tú puedas acceder a que el santo te atienda, tienes que tener una conducta intachable y acorde con la moral cristiana. En cambio, Sarita Colonia atiende tus pedidos sin exigirte que seas de ninguna manera. Puedes seguir siendo ladrón, prostituta, puedes seguir estafando, siendo un sicario o lo que quieras, y Sarita Colonia te va a seguir atendiendo y lo único que va es a pedirte y a exigirte que agradezcas, que vayas el día de la fiesta, que es el 20 de septiembre o el 1 de marzo, a hacer ofrenda, es decir, a compartir con el resto de personas que van ahí a compartir algo, a llevarle comida a la gente, a compartir regalos, y toda la preparación previa también es muy interesante, ¿no? Sabino, cuéntanos cómo hacemos para preparar nosotros la ida al cementerio. Bueno, sí, una semana antes preparamos lo que vamos a llevar, ¿no? Las ofrendas. Pueden ser cereal bar, galletas, caramelos. Me acuerdo que en una ocasión llevamos libros y nos quedamos realmente sorprendidos porque se nos acabaron súper rápido. La gente pedía libros y al año siguiente la gente recordaba los libros. Entonces yo le digo, Javier, mira, qué increíble y qué bacán que pidan libros. O sea, y entonces nosotros le decimos como que, no, no tenemos libros, pero tenemos galletas. No, yo quiero libros. Y niños, ¿ah? O sea, la nueva generación que está metida en este culto, en este rito, pedía educación. Eso fue lo que yo entendí, ¿no? Sí, fue bien emocionante, porque Sí, habíamos, de verdad que sí. dentro de las cosas que habíamos llevado un año, además de la comida y esto, fueron libros, porque
tenía una cantidad de libros que no se habían vendido míos y dije, bueno, vamos a regalárselos a la gente. Quizás nos los tiran por la cabeza, pero los aceptaron de muy buena gana y al año siguiente pedían más libros, ¿no? Sí. Y los habían leído porque incluso contaban de que estuvo muy interesante, muy entretenido, o sea, wow. Sí, eso fue bien gratificante. Y lo que nosotros, la dinámica que nosotros hacemos es ir al cementerio y hacer primero la ofrenda. O sea, no sacamos la cámara de primer momento, sino lo que se hace es primero hacer la ofrenda, nos ponemos en cola y ahí entre Sabino y yo comenzamos a repartir. Ahora, se arman unos disparates, de un desorden. A ver, coméntanos, ¿qué va a pasar? Que ahí está nuestro amigo Jesús que nos ayuda a mantener el orden en cola. Quien no hace cola no recibe. Ahí nuestros amigos delincuentes son los que ponen el orden y son absolutamente estrictos. Entonces, yo le digo, Sabino, consígueme un sicario y consígueme un estafador y consígueme un asesino. Ya, perfecto. Y entonces, con esa gente armamos la cola perfecta y ya respetan, ¿no? Y Sí. van recibiendo todos en orden, porque obviamente si no se arma un desorden, una cosa imposible de manejar, ¿no? Claro. A ver, cuéntanos, Sabino, tú has estado como productor de campo. En primer Ajá. lugar, ¿qué es un productor de campo? Cuéntale acá al público que nos está siguiendo y que no está habituado a estas funciones que tiene Ajá. la gente detrás de cámara. Adelante. Bueno, en realidad es alguien que facilita cualquier cosa, ¿no? O sea, por ejemplo, estas demandas que hacía Javier de consígueme gente para... Por ejemplo, había mucha gente que no quería dar entrevista en primera instancia. Entonces yo me encargaba de convencer para que nos dieran la entrevista, ¿no? Porque los travestis a veces no querían, se sentían cortos, qué sé. Y yo me iba como que en plan, me ponía como que en plan travesti también. y aceptaban al final. Igual pasaba con los sicarios. Me decían, no voy a entrevistas. Y también los convencía, oye, por la Sarita, por la Sarita. Y ya, aceptaban, ¿no? ¿Hubo Después, pues, algún tema de quizá de violencia por ahí? ¿Algo que hayas experimentado? Coméntanos. en realidad no. Violencia no. Mentiría si diría que sí. Me- Hubo una persona que se negó. En algún momento es que ha sido la única escena que yo dirigí. El resto de escenas yo simplemente estaba con la cámara grabando. La única escena que yo dirigí es una persona que yo veía a lo lejos que se saca el gorro y tenía un tatuaje de las maras salvatruchas en la cabeza. Las maras salvatruchas, como saben, son unas pandillas asesinas de El Salvador. Entonces me llamó la atención que yo había estado estudiando estos tatuajes y los tatuajes que tenía en la mano. Entonces este tipo, para poder llevar esos tatuajes, tenía que haber asesinado a mucha gente, incluyendo gente de su familia. Entonces me pareció interesante que este tipo estuviera ahí. Entonces me acerco y le digo si lo podía grabar y el tipo, absolutamente sorprendido, me dijo como, ¿cómo se te ocurre acercarme? ¿Tú sabes quién soy? Y yo le dije, sí, eres de las maras, ¿no? Yo, por supuesto, por dentro podía tener un poco de miedo, pero en ese momento el miedo es absolutamente inútil, entonces tienes que portarte igual de psicópata que la persona que tienes al frente. Y le dije, bueno, lo que quiero es que hagas esto que acabas de hacer, sacarte el gorro, secarte la cabeza y volvértelo a poner, pero sin mirarme a la cámara. Entonces el tipo me miró así, como que no lo voy a hacer, y le dije, lo vas a hacer por la Sarita. Y entonces lo obligué y el tipo lo hizo. Y aparece la toma ahí en la que se saca el gorro, se seca la cabeza y le dije sin mirarme por si acaso. Y lo hizo exactamente como un niño obediente, un tipo que es un asesino feroz. Y después le digo, ¿tú tienes algún tatuaje de la Sarita? Y me dijo, sí, aquí en la parte de arriba de la pierna. Y le dije, súbete el pantalón, quiero verlo. Y entonces me ha arrodillado con la cámara y el tipo se levanta el short, el pantalón hasta arriba y tenía una Sarita casi en la ingle, ¿no? Toda una Sarita enorme ahí tatuada. Entonces le he grabado, hay un momento en el que hay una pierna que se está levantando y esa es la pierna de este personaje también súper violento, ¿no? Eso ha sido en realidad el encontrón con una cosa violenta, lo peor que hemos experimentado, pero como te digo, ese es el trato ahí, es que en esos momentos durante la fiesta no te va a pasar nada, afuera ya es el peligro, ¿no? Una vez sí nos hemos quedado hasta tarde, Sabino, a ver cuenta. Sí, Qué cosa. tomando.
Sí, con los Menos policías, tráfico. con los delincuentes, conversando y todo tranquilo en realidad. Sentíamos que nos cuidaban. Puede parecer irónico, pero sí, había cierto compañerismo, cierto, ¿no? Era bien bacán, bien bacán, bien bacán. Sí, eso sí, fue un año después de que ya habíamos hecho la edición del documental y bueno, nosotros seguimos yendo y encontrándonos ya pues con la gente que hemos entrevistado y con otros amigos. Claro. Y en un momento le digo, oye, tú, porque se aparece con un policía, ¿no? Uno que nosotros sabíamos que había sido delincuente con un policía. Bueno, él me dijo, este ha matado más que yo. Lo que pasa es que lo ha hecho dentro de la ley. Y le digo, ¿y tú cuántos te has llevado? Entonces, bueno, él más que yo, que no sé qué. Y comenzaron a hacer un poco la competencia de quién había matado más gente. Y ahí él nos dice, bueno, yo en realidad más me he dedicado a la estafa y al robo. Y pero ya todo pasó. Con su amigo policía que estaba además, y los dos completamente tomados, y nos dijeron, bueno, se quedan a tomar con nosotros. Y nosotros, bueno, ya nos quedamos ahí a tomar cerveza con los tipos, y Bueno, de pronto ya se hizo de noche, y el cementerio del Callao es peligrosísimo. Pero nada, ellos nos han acompañado hasta afuera, todos por supuesto ebrios, cargando la cámara y todo nos han acompañado hasta afuera, porque a pesar de que ese se ha cerrado la edición, yo sigo grabando, ¿no? Nos han acompañado hasta afuera a tomar un taxi, nos han cuidado, o sea, estábamos con la ley y con la no ley acompañados. no, y lo interesante es que se hicieron amigos porque el policía encerró al delincuente. De ahí surgió la amistad. Y ahí el delincuente lo hizo devoto al policía, porque le hablaba de Sarita, y entonces los dos que viven en Chiclayo viajan siempre, tanto el 20 de diciembre como el 1 de marzo, a hacer los dos ya la peregrinación a Sarita Colonia, ¿no? Tanto el policía como el delincuente. Sí, increíble. Entonces esas cosas Increíble. nos hacen preguntar quiénes son los civilizados, ¿no? Pues Claro, efectivamente, aquí, por lo menos por la devoción, se está encontrando que dos personajes que son contrarios pueden convivir, una exactamente. convivencia, una tolerancia, muy, No, muy y, bueno. y también, dime. Les comento que hay ya preguntas y hay saludos. Pues, bueno, saludos de la Biblioteca Municipal César Vallejo de Puente Piedra, que nos están viendo ahorita. Y acá hay una pregunta del público, se la voy a mandar. Dice, me gustó la selección musical. Desde el inicio, un tema que se asocia a la película invita a verla. ¿Cómo hicieron para elegir los temas? Porque incluso se escucha unas líneas de un poema de César Vallejo musicalizado. A ver, por favor, Sí, Javier. mira, la selección del musical fue, partimos de que a Sarita Colonia se le asocia con la chicha. Y un documental de 1 hora, un poco más de 1 hora, escuchar pura chicha hubiera sido un poco imposible. Y además, durante la época en la que Sarita Colonia estuvo viva, del año 14 al 40, la chicha no existía. Ella tiene que haber escuchado música andina, porque nace en Huaraz. Entonces, planteamos dividir el documental en 5 partes, y cada una de las partes tenía un género musical asignado, ¿no? Y que todos tenían que ser artistas y música peruana, todos absolutamente. Ese poema de César Vallejo musicalizado está cantado por Richard Villalón, que es un cantante peruano que vive ahora en Sevilla. Y hay las partes de los que están en la cárcel también son algunos grupos alternativos de música, de hip hop y de rap, que pertenecen también a algunas de las bandas criminales del Callao, ¿no? Entonces hay ahí alguna relación entre una cosa y otra. Entonces se hizo esta selección musical un poco para dar también hacer una especie de playlist de Sarita, de cómo se iba contando. Pero al final, la última canción, tanto la primera como la última canción, son canciones específicamente dedicadas a Sarita Colonia. Y la última canción tiene una historia bastante particular. A A ver, ver, ¿cuál es? cuéntanos, Sabino, la historia de la última canción, porque además esa la consigue él. Lo que pasa A es ver, que, a ver. bueno, yo tengo un taller de costura, ¿ya? Y la señora que me ayuda, Margot, estaba con su radio un día y de repente escucho una canción que decía Sarita Colonia, ¿no?
Y estábamos en estas, ¿no? De construir el documental, y yo le digo, Margot, ¿quién es? Y Margot me dice, es Dina Paucar. Y entonces yo le digo, ¿y dónde la consigo? Ay, debe haber pues en varios CDs. Y entonces lo llamo inmediatamente a Javier, y le digo, Javier, hay una canción de Dina Paucar dedicada a Sarita Colonia. Y Javier me dice, ay, pero a ver, déjame ver, voy a buscar. No encontraba nada. Sabino, yo creo que no, se ha equivocado, no, te has equivocado, no existe. Que sí, sí hay, Javier, sí hay, porque lo he escuchado. Me demoré en conseguir la música porque no la encontraba. No la encontraba en ningún lado. Todas las plataformas habidas y por haber, todas las tiendas. ¿Y sabes en dónde la encuentro, Jorge? En el A ver, hueco. ¿dónde? En el hueco. Me fui hasta el hueco y el vendedor ni siquiera sabía que la canción existía. Le dije, dame todos los CDs de Dina Paucar. Me los bajó y en uno encontré esta canción, Sarita Colonia, que además es con la canción que cerramos el documental. Claro, ahí también estamos hablando como una suerte de entrando otra Sarita, vez a de Sarita otro Colonia. elemento, y Claro. otro elemento no oficial, que sería la piratería justo en el hueco. Qué interesante, qué Sí, además paradójico esto. es una canción que Dina Paucar ni siquiera ha subido y parece que no la ha cantado en ninguna parte porque no está en YouTube en ningún sitio. Sí. Entonces era absolutamente marginal. Yo insistía que la canción no existía. Sabino me decía que sí existe y yo que no existe. Y entonces en esta pelea se demoró varios días hasta que me trajo la canción. Me dijo, acá Incluso está. le escribí a Dina Paucar, pero claro, la mujer debe recibir un montón de mensajes, pero la encontramos. Bueno, podemos ir a otra pregunta que tenemos acá en el público. Se pregunta, ¿qué reflexión le provoca la frase que se escucha en la película? Lo más perverso que se puede hacer es negarle los afectos. Sí, esa es una frase lapidaria y terrible de Belisa Andía, refiriéndose a al trato que reciben y hemos recibido las personas que en algún momento no hemos sido aceptadas por nuestra orientación sexual y se nos niega los afectos, y lo que sucede hoy generalmente con la gente trans, que cuando son muy niñas las echan a la calle y entonces terminan no pudiendo educarse y no teniendo luego acceso al mundo laboral, teniendo por obligación y por supervivencia que prostituirse y que transformar sus cuerpos cuando no necesariamente es la manera más adecuada y más sana, arriesgando su vida. Y entonces la negación de los afectos es justamente una condena a la muerte, ¿no? Y es una de las cosas más horribles que le puede uno hacer a alguien es negarle el afecto. Y es algo que la familia por obligación debería tener. Uno por obligación debería ser querido por su familia sin condiciones. Y cuando el amor incondicional, que es el amor que deberías recibir de tus padres, te es negado, a partir de ese momento desconfías de todos los afectos y entonces estás siempre como en un limbo emocional, ¿no? Bueno, ya que hemos tocado el tema de la marginación, de la exclusión, entonces, bueno, y también algo que habíamos comentado hace un momento, ¿no? Que esta película nos muestra personajes dispares que están compartiendo entre ellos, que no hay un momento, bueno, es un comportamiento momentáneo, ¿no? Bueno, considerando esta temática de tolerancia y en vista de la cercanía al Día del Orgullo LGBT, ¿nos pueden comentar si ha habido algún tipo de discriminación hacia el documental o hacia ustedes? No, el documental al contrario, ha sido muy bien recibido, eh, ha viajado por todo el mundo, como te mostraba al comienzo, ganó el Festival de Cine de Trujillo, y no ha recibido en ningún momento maltrato, al contrario, ha servido de puente para que gente que no tenía idea de la existencia de estas personas y no tenía idea y no se ha puesto a conversar nunca con esta gente, los obligas a escucharlos. Entonces hay una parte durante el que es el bloque dedicado específicamente a la gente trans en el documental, que está construido justamente para que estas personas puedan expresarse
y para hablar de esta temática y de esta realidad terrible de marginación que sufren específicamente las mujeres trans. Entonces, ha sido como utilizar el documental también para mostrar esto que sucede, y la verdad que la recepción ha sido muy buena. Hemos mostrado el documental incluso en la Sociedad Nacional de Industrias, en el Banco Central de Reserva y delante de públicos que no te imaginarías que podrían ver y disfrutar este documental con ningún prejuicio, ninguna mala actitud. Generalmente cuando hemos presentado el documental hemos hecho estos conversatorios y la gente se ha quedado alucinada y mucha gente sintiendo culpa de haberse expresado en otros momentos mal respecto a esta gente, y mal respecto a culparlas por prostituirse, y es un poco siempre el prejuicio por desconocimiento, ¿no? Entonces el documental también es abrir una ventana hacia este mundo para que puedas mirar y darle voz a ellos, para que puedan comunicarse con los que están del lado del lado oficial, digamos, ¿no? Pero he sido, a la hora de editar el documental, completamente democrático, y le he dado voz tanto a los que aceptan a Sarita Colonia como a los que no aceptan a Sarita Colonia, porque también he puesto la voz de la iglesia y los he dejado decir con la misma cantidad de tiempo y libertad lo que querían decir, ¿no? Tanto su oposición como su aprobación ha estado expuesta ahí. Entonces es un documental en el que yo simplemente he expuesto lo que hay. Ya que has tocado el tema de la proyección del documental, también habías comentado que había sido exhibido fuera. Coméntanos sobre cómo ha sido, en dónde se ha exhibido, en qué otros países y cómo ha sido la recepción. Mira, he estado en Francia, he estado en Ámsterdam, en Estados Unidos, en Brasil, en Chile, he ido a Argentina. En realidad, lo que comencé es a buscar festivales gratuitos y plataformas gratuitas en las cuales enviar el festival, y festivales que tuvieran algún tipo de segmento, ¿no? Porque obviamente competir en los festivales grandes tipo Cannes o el Festival de Berlín, primero que cuesta la aplicación como 450 euros, que eso es absolutamente fuera del presupuesto, y segundo que compites con un montón de gente. Entonces la idea era ponerlo en festivales más pequeños o en festivales que fueran exclusivos, por ejemplo, de la temática LGBT, o festivales que hablaran de temática religiosa o de temática social. Entonces fui aplicando a estos festivales y a festivales en general específicos de documental. Y fue moviéndose. De esta manera también, completamente independiente, se aplicó al Festival de Cine de Lima, que fue el primero que apliqué, y como ellos quieren obviamente estrenos, lo aceptaron, se puso ahí en la Semana de Cine de Lima también, luego el Festival de Cine de Trujillo, donde ganó el primer puesto. Entonces el festival se ha ido moviendo de manera independiente, porque felizmente ahora pues puedes entrar a internet y buscar los festivales, mandar el link y que vean el documental y vean si efectivamente lo aceptan. Y a una vez que lo aceptan, te piden que les mandes o un Blu-ray o un disco con el documental, depende un poco de cada festival. Bueno, qué bueno que esté comentando esto sobre cómo se ha participado en festivales independientes, partiendo también que tu película es absolutamente independiente. A ver si nos comentas un poco cómo ha sido el financiamiento que sabemos que ha ocupado casi 8 años de tu vida, también de Sabino. Bueno, coméntanos cómo ha sido esto, cómo se ha realizado. Pues, me refiero en términos pues, monetarios, ¿no? Bueno, en términos A ver, monetarios, mira, las cámaras las he comprado yo. Las cámaras, porque comencé grabando con una cámara chica, por eso es que en el documental ves distintas ah, calidades de imagen en diferentes tiempos. Lo que pasa es que las he ido como poniendo por grupos juntas para que el ojo no distinga que estás juntando una imagen HD con una 4K, ¿no? Entonces he ido grabando a lo largo de los años, cada vez mejorando mi cámara. En total han sido 3 o 4 cámaras que se han usado para el documental. La última, la mejor que tenía para hacer las entrevistas, y todas las he comprado yo, igual que mis micrófonos, la computadora para editar, y lo que he invertido es en
cuidar mis amistades como Sabino, que ha trabajado conmigo 8 años de manera absolutamente gratuita, con su tiempo. Y también Patricia Noya, que nos ha hecho el afiche y nos ha hecho toda la parte gráfica también de manera absolutamente gratuita. Entonces, lo que he tenido en realidad son grandes amigos, igual que cuando hice el documental de Lucha Reyes, que conté con la ayuda de Jorge Nieto para la música incidental y para el material de archivo. Son amigos que se suman al trabajo de manera independiente. ¿Y esto qué prueba? Esto prueba que cualquiera puede hacer cine, que no es necesario que apliques a un fondo y que no es necesario que te quedes paralizado y te frustres y esperes un mejor momento para hacer tu película. No hay mejor momento. Este país no va a tener nunca un mejor momento. Las cosas hay que hacerlas ya. Si tienes una idea de hacer una película, haz tu película. Y si lo único que tienes es un celular, haces como Wesley Verástegui, que hizo Sin Vagina me margina con su celular. Y ahí está la película, muy bien hecha. Lo que tienes es que tener simplemente ganas de hacerla, juntarte con un grupo de gente que se compre el pleito y se compre la emoción de hacer la película, de contar una historia y llevar el asunto para adelante. No es necesario tener grandes presupuestos para hacer cine. Es más, en documental mucho menos. En documental no importa si tienes una mala imagen. Lo malo es no tener imagen. Entonces, no importa si tu imagen es una imagen vieja, que se ve mal, no interesa. Lo importante es que cuentes una historia. Y yo creo que en ficción es igual. Nosotros somos un país precario. Entonces, si tenemos un cine que nos represente, que sea pues un cine precario, que sea un cine como es. Y eso no va a hacer que los colectivos o las personas que se sientan marginadas no puedan tener una manera de expresarte. Si tú eres una persona que siente que no está siendo representada en los contenidos culturales, coge tu cámara, haz tu película, produce tu documental, produce tu cortometraje, produce tu película y que la gente vea que exista. Cuelga a internet, súbela a las redes y súbela por todos lados. En realidad no hay necesidad de quedarse paralizado porque no tengas un gran presupuesto. Ya no es como en los años 80 que necesitabas un gran presupuesto y una gran cámara de cine y el revelado y las grandes plataformas para tener, y las grandes copias, además el dinero que costaba sacar cada copia de la película. Hoy no te cuesta nada. Entonces se puede acceder a producir tus contenidos culturales, la verdad que con muy poca plata. Estamos viendo, compartiendo el afiche que has nombrado hace un momento, que está muy bonito, muy vistoso. Y también hay otras imágenes que podemos ver. Ese es un afiche que hizo Patricia Noya, hizo una nueva Sarita. Esas son imágenes de Huaraz, los años 20. ¿Cómo lo conseguiste? ¿Cómo conseguiste este material de época? Mira, yo compro con Sabino otra de las cosas que hacemos. Por eso es que cuando comenzó lo de Sarita, yo dije, con quien puedo contar para estas cosas marginales es con Sabino. A ver, Sabino, ¿por qué? ¿A dónde vamos todos los domingos? A Tacora. Porque hay una feria súper interesante que es maravillosa. Hay unas antigüedades increíbles, hay vestidos de muñecas, guantes. Y entonces, claro, Sabino me llevaba para ver todas estas cosas que le interesaban a él, pero a mí lo que me llamaba la atención eran las películas antiguas. Y entonces he ido comprando material de películas antiguas. Algunas de las cosas que hay ahí me las ha cedido Jorge Nieto, y otras del material de archivo es material de archivo mío. Yo he comprado, tengo muchísimo material de archivo antiguo, grabaciones caseras, peruanas, de cómo la gente se registraba a sí mismo, ¿no? Registraban los bautizos, cuando la gente terminaba el colegio, los entierros. O sea, hay una costumbre de registrar también las fiestas. Entonces, de ahí es donde he escogido estas imágenes de archivo para graficar un poco cómo era el mundo en el que Sarita Colonia se movía, ¿no? Y hay algunas imágenes, hay algunas chicas, algunas imágenes de película con algunas niñas que son muy parecidas a Sarita, con la raya igualita. Entonces me han dicho, oye, ¿cómo has conseguido películas de Sarita? En realidad son chicas que se parecen. Se ha aprovechado el documento audiovisual como para poder crear esta ficción de
la aparición de Sarita. Mira, les comento que hay varias preguntas por parte del público. Um, Acá hay una, ¿cómo se realizó la selección de los testimonios? Porque hay personas transexuales y religiosos en una misma película. Es un logro. Sí, ¿Cómo? la idea fue darle voz a todos. Este es un culto que no está administrado por nadie. Todos forman parte, es como una especie de fiesta patronal, pero sin mayordomo. Entonces, no hay una cabeza. Cualquiera puede contar la historia de Sarita que le dé la gana. Cualquiera puede inventarse una muerte distinta de Sarita. Es más, cada colectivo tiene una idea de cómo murió de manera distinta. Pero como es una cosa religiosa y está dentro de la línea católica, era importante saber también cuál era la opinión de la Iglesia Católica. Estuvimos persiguiendo, Sabino por su lado y yo por el mío, conseguir una entrevista con Cipriani, que en ese momento era el cardenal, pero fue imposible. Cipriani no nos dio cara, no quería saber nada con nosotros. Era un momento en realidad que había un escándalo por lo de sodalicio. Entonces, lo que hicimos fue conseguir otras líneas de curas, ¿no? De gente que pertenecía a la iglesia además de distintas agrupaciones. Ahora, el primero que entrevistamos a Sabino, ¿qué pasó? Ay, con el padre Arens. Prendí el micrófono y Javier lo apagó pensando que lo estaba prendiendo. Entonces tuvimos que volver a repetir la entrevista entera porque se había perdido. A la hora, ¿Podría ser repetido? sí, o sea, terminamos la entrevista, muchas gracias, padre. Además, él desde el comienzo, por si acaso solamente tengo unos minutos, muy antipático. Entonces, bueno, ya, él es el padre, pues, Pituco, ¿no? De la iglesia Santa María. Entonces, bueno, lo entrevistamos y a la hora que digo, bueno, voy a revisar, no vaya a ser que haya pasado algo y no había audio. Entonces le dije, padre, tenemos que repetir la entrevista porque el audio... Y entonces, él no sabía si odiarme a mí o odiar a Sabino, porque nosotros, Sabino, ¿prendiste el micrófono? Sí, y yo lo prendí, y hice clic para apagarlo, entonces bueno, un desastre. Tuvimos que repetir la entrevista con el cura más antipático encima. Sí, 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 sí. Es el oficio. Acá tenemos otras preguntas. Acá la pregunta es, ¿los códigos sociales y culturales de Sabino y de Javier fueron trastocados por conocer un mundo marginal al que no estaban acostumbrados? Nosotros ya estábamos acostumbrados al mundo marginal, nosotros somos marginales, ambos somos homosexuales, entonces ya de plano desde niños sabíamos que estábamos, digamos que al margen y que no pertenecíamos necesariamente al discurso oficial, ¿no? De lo que había que hacer. A partir de eso ya uno tiene una apertura con todo, una apertura con todos, ¿no? Entonces no nos sorprendimos, somos nosotros visitantes asiduos de Tacora y de muchos mundos. Lo que sí ha sido realmente gratificante es ver a otra gente que tenía visiones muy cerradas respecto a un montón de cosas y que de pronto al ver el documental se les abría el mundo. O sea, mis padres no se hubieran sentado nunca a conversar con estas personas y de pronto los someto 1 hora y 20 minutos a verlos y a escucharlos y a tener que oír lo que tiene esta gente que decir. Y entonces igual no quedas, ¿no? Claro. Entonces, Ahora Claro que también eso es el trabajo de Javiera, porque hemos tenido la suerte de que los personajes se han abierto con nosotros. O sea, no era necesario que se abran, que haya tanta confianza, pero como Javier, yo creo que eso es chamba de Javier, como Javier es psicólogo, sabe entrar en esta especie de intimidad, ¿no? Y crea un ambiente bien bacán para que las personas se sientan cómodas, ¿no? Pero partíamos sobre un discurso, ¿no? Nosotros no juzgábamos, y en base a eso vamos construyendo el documental. O sea, el código yo creo que es la empatía con el otro, tanto como los personajes del cementerio como con los curas. O sea. sí, efectivamente, lo que ha dicho Sabino es completamente cierto. Era el no juzgar al entrevistado. Por más que estuviera diciendo una barbaridad con la que nosotros no estábamos de acuerdo, cuando teníamos al padre Nieto hablando pestes de los travestis y que no les iba a dar la comunión, nosotros así, como estando de acuerdo con lo que él decía para que él se abriera, ¿no? En realidad, el único momento en el que hemos tenido a una persona osca
con la entrevista fue en la cárcel, dentro del penal de Sarita Colonia, con uno de los presos. Había uno que fue fantástico, que se enamoró de Sabino y Sabino de él, se querían ir juntos, pero el otro preso no quería hacer la entrevista, estaba casi obligado ahí, ¿no? Entonces estaba totalmente duro. Entonces yo he sacado mi billetera y he sacado mi estampita de Sarita Colonia y le dije, te voy a dar algo que yo tengo hace 20 años conmigo, porque yo sé que yo sé que tú lo necesitas, pero esta, le dije, es como si fuera mi madre. Entonces se la di y él agarra la estampita y me abraza, y entonces hay un abrazo ahí medio como que dura mucho tiempo, y estaba la directora del penal mirando esta especie de escena homosexual entre el preso y yo, y entonces todo el mundo se puso medio nervioso y el pata me suelta y me dijo, te voy a dar la entrevista bien, me dijo. Y a partir de ahí fue súper simpático, y si te das cuenta está toda la entrevista con la estampita en la mano. Entonces fue esencial ese tipo de cosas con ellos para darse cuenta que nosotros no lo estábamos juzgando. Y yo le dije, yo estoy igual de prisionero que tú, ¿no? Entonces él ya sintió, eh, digamos que ya no se sintió juzgado, y obviamente en ningún momento, cuando le preguntábamos fuera de cámara qué delito cometiste, ¿no? Uno le pregunta de qué te acusan. Entonces es distinto el abordaje, ¿no? Cierto. Acá hay otra pregunta que quizá ya la han contestado, que pregunta sobre los días de grabación. Se ve mucha gente. ¿Qué fecha escogieron? ¿Qué fecha conmemorativa escogieron? Quizá podemos Bueno, ampliar un poco más la sí, fecha. la fiesta es solamente 2 veces al año, por eso es que hemos tenido que grabar durante tantos años seguidos, ¿no? Porque solamente para poder tener una cantidad de gente, la fiesta se da el 20 de diciembre y el 1 de marzo. Ahora, depende de qué día caiga. Si la fiesta cae en martes, vas a tener suficiente cantidad de travestis, por ejemplo, porque si la fiesta cae sábado, la noche anterior han estado trabajando, entonces van a llegar más tarde o no van a poder ir, ¿no? Y con los años también hemos ido encontrando que gente desaparecía. Entonces, ¿qué ha pasado con Camuch? Ah, la han asesinado. Entonces, ha habido varias de las mujeres trans que aparecen ahí en el documental que han sido ya asesinadas. Entonces, eso también es terrible, pero también para nosotros es un agrado haberlas podido registrar y que hayan podido tener esa voz y esa permanencia a pesar de que ya no estén, ¿no? Entonces, como son solamente esos 2 días en los que hay esa cantidad de gente, el trabajo de registro ha sido un trabajo de largo aliento, de entre 8 y 10 años más o menos de registro. Ya las entrevistas sí han sido hechas el último año en un solo año, digamos todas, ¿no? Algunas durante la fiesta y otras fuera de la fiesta. Correcto. Este año se cumplirían 80 años de fallecida Sarita, ¿no es cierto? Sí, porque ella muere el año 40. Ella muere el año 40, este año se cumplen 80 años de su fallecimiento. Lamentablemente, bueno, esperemos que se pueda el 20 de diciembre nuevamente festejar, pero este año se ha tenido que cancelar la fiesta, ¿no? Claro, justamente con la coyuntura. Justo ya estamos entrando en la etapa final del conversatorio, que ha estado muy divertido, agradeciéndoles a ambos pues, por este tiempo para poder conversar de cine peruano, específicamente su producción. Bueno, entonces quisiera que nos comentaran, en primer lugar, cómo ven el cine peruano con temática LGBT actualmente. ¿Cuál es su punto de vista con este este género que tenemos ya varias producciones? A ver, por favor. Mira, a mí el ponerle la etiqueta de LGBT a una película porque salga un personaje o porque el principal sea LGBT, me parece que es un paso previo a la aceptación total, que es cuando ya la gente no necesite ser definida a partir de lo que hace en la cama. Lo que hace en la cama es algo absolutamente personal y privado, entonces no tiene por qué definirme como persona pública y no tiene por qué definir mi trabajo. El hecho de que yo sea gay no tiene por qué convertirme en un cineasta gay. Yo soy un cineasta, te guste o no. Por supuesto. Y yo soy un escritor, te guste o no. Lo que yo haga en mi cama es mi problema y con quien lo haga es mi problema, siempre y cuando
obviamente esté de acuerdo en hacerlo conmigo. Y el resto de películas que formen parte, digamos, de esta temática, lo que sí hay es un festival, el Outfest, que pone visibilidad a una serie de películas, que es un festival fantástico que hacen unos amigos, pero es un paso previo, defender el hecho de poder decir públicamente lo que eres, cuando ha sido antes un insulto o motivo para que te discriminen, pero el siguiente paso que vendrá más adelante será que a mí que me importa con quién te metes a la cama. Los heterosexuales no se definen como cine heterosexual, escritor heterosexual y novela heterosexual. Entonces, ¿por qué tengo yo sí que definirme a partir de lo que hago en la cama? Pero eso será una cosa que venga después, me imagino, que con el tiempo, ¿no? Pero parte de la dinámica de lo que tiene que ocurrir. Justamente hay una tolerancia mayor a un público, más conservador. ¿Lo crees así? Mira, al comienzo lo que va a suceder y lo que está sucediendo con las películas es que el personaje gay primero era representado como la payasa, después ya tiene un poco más de preponderancia su historia gira alrededor de lo que es gay, pero lo que finalmente va a suceder es que el personaje gay es un personaje más y que el hecho de que sea gay o haga algo en la cama no tenga ninguna importancia, ¿no? O sea, un dato más en su vida, al igual que si le gusta el color rojo, tiene pelo negro o su madre ha muerto. O sea, son datos adicionales que no necesariamente son el dato alrededor de lo cual gira la película. Está bien que haya películas que giren alrededor del hecho del problema de ser gay, igual que tiene que haber películas que han contado del problema de ser judío porque alrededor de ser judío se ha generado violencia y se ha generado persecución. Igual con las mujeres, igual con los gitanos, igual con cualquier otro tipo de persona que haya sufrido discriminación por algún dato, ¿no? Pero luego eso tiene que ser ya superado y que las personas sean personas y contemos historias, ¿no? Tampoco para llegar al extremo que se está llegando ahora de sacar una película como Lo que el viento se llevó de una cartelera porque la consideres racista. Eso ya me parece un extremo. Eso ya me parece una cosa que no se les está yendo a la mano. Se están convirtiendo en aquello que critican, que es el controlismo y el autoritarismo y el estalinismo cultural. Buen dato lo que aportas. Acá nos pregunta el público si se consideran devotos de Sarita Colonia. Por supuesto. Ajá. Y hay otra segunda pregunta. Si la respuesta es positiva, ¿qué milagros les ha hecho? Bueno, estamos acá, eso ya es un milagro, ¿no? Es un milagro que sigamos vivos. El milagro de Sarita Colonia se realiza todos los 20 de diciembre y todos los primeros de marzo, que es el milagro católico de que todos somos iguales. Eso que dice la Iglesia Católica, que no llega a sucederlo, en el que todos somos hermanos, eso sucede en el culto de Sarita Colonia. Toda la gente se trata como igual y toda la gente, hay una comunión de todas las personas. Entonces es un milagro que, bueno, obviamente la definición de milagro es algo que tendría que suceder fuera de las leyes de la ciencia, ¿no? Que, obviamente, pero si hablamos de una manera cotidiana, el milagro es ese, que gente contraria, hay gente que se odia, hay gente que afuera de la calle se mataría, por un rato están juntos y por un rato están cumpliendo ese mandato del amor al prójimo, cosa que la Iglesia Católica no hace. Correcto. Bueno, ahora tenemos una última pregunta con respecto a cómo les ha afectado de manera personal y laboral esta coyuntura de emergencia sanitaria. Por favor, Javier. Y después Uy, Sabino. qué difícil, qué difícil. Sí, pues porque en realidad es demasiado larga la cuarentena, ¿no? La cuarentena tenía como intención encerrarnos para cuidarnos mientras se implementaba una infraestructura de salud que no teníamos, pero que no se ha implementado y no se ha manejado bien. Lo único que hemos terminado es destruyendo la economía y también arrastrándose a la pobreza a gente que
era formal y ahora termina obligándose a la informalidad, siendo señalada como culpables de todo lo que sucede por campañas en los medios. Entonces, yo veo esto con mucha preocupación. A mí personalmente, bueno, yo soy psicólogo clínico y lo que ahora uno puede atender a distancia, ¿no? Pero mi preocupación no es personal, mi preocupación es qué cosa está pasando con el país y en manos de quién y de qué mal manejo está sucediendo de toda la pandemia. Y ya es hora en realidad de que se terminen estas cosas que han sido aprovechadas para controlar la vida del ciudadano. No sé qué tú qué piensas, Sabino. Bueno, sí, esto definitivamente cambia todo, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo que me dedico a la moda, o sea, está totalmente paralizado, ¿no? Y no es que yo pueda coser a distancia, pero, por ejemplo, sí he encontrado otros rubros en el sector inmobiliario en que actualmente estoy trabajando, porque hay que reinventarse, ¿no? Ante las circunstancias. Y paralelamente, pues, llevo los estudios online. Y adaptarse ante la gestión o la falta de gestión que hay actualmente. Bueno, hemos llegado al final de la sesión del día de hoy. Otra vez, les agradezco a ambos. Y Gracias. bueno, seguramente contaremos con ustedes en otro conversatorio. Está bastante interesante tu documental de Lucha Reyes, por ejemplo. Muchas gracias, Bueno, Jorge. Cuando quieras, cuando quieras. Gracias, Jorge. fabuloso. Gracias a ustedes. Invitamos al público cinéfilo que nos ha acompañado, a los seguidores del Facebook de la Biblioteca Nacional, para la sesión de la próxima semana, con la cual terminaremos este pequeño ciclo de documentales. El documental del cual conversaremos es Volver a Ver, el documental de Judith Vélez. Estén atentos, por favor, a nuestras publicaciones en las redes sociales y en la web de la biblioteca. Ahí indicaremos el enlace, cómo pueden ver la película los días previos, el sábado, domingo. Y bueno, nos veremos la próxima semana para conversar de más cine peruano. Muchas gracias a todos. Buenas noches.